leer sus semblanzas y si quieren después del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y de la colección Folios MUAC. Como parte de la colección puntual de la Fundación Javier Marín, es coautora con Jaime, ¿no?, del libro A, Arte bajo, con, contra, de, desde, nociones para escribir un proyecto de arte. Bienvenida, Eckhart. Jaime Soler Frost es editor, traductor y artista visual. Ha expuesto su obra en México, Estados Unidos, Bélgica y Luxemburgo. Como editor, traductor o diseñador independiente, ha colaborado en la edición de catálogos y libros de arte con importantes museos, galerías, editoriales e instituciones de México y el extranjero. Es autor de los libros Iconografía del Fondo de Cultura Económica y Obra Negra, Tomás Casademont, y coautor de Anish Kapoor, Arqueología, Biología. Dirigió la editorial independiente Libros del Umbral y desde 2011 es coordinador de publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenido, Jaime. Gracias. Estructura donde intercambiaremos las visiones que tenemos, que son una tesis doctoral. La autoría del libro es otra cosa, y esa tesis requiere un proceso para convertirse realmente en un libro que pueda ser atractivo para la gente, ¿no? Entonces, estuvimos viendo este diagrama, ¿no? en otra etapa también, ¿no? Estás en otra etapa en la que ustedes ya tuvieron. Exacto, ese intercambio. Aunque hay, no es desde luego el caso, pero hay diseñadores muy protagónicos que arrancan sin el editor. Es que eso era lo que estábamos justamente platicando Jaime y yo, que
y Mónica lo sabe muy bien, que ha tomado también mucho protagonismo la labor del diseño editorial, y de pronto existe esta fantasía de mucha gente que tal vez no ha hecho, más bien que no ha hecho libros antes, que cree que si contrata a un diseñador y tiene los contenidos del libro, el libro va a estar hecho por arte de magia. Y claro, una persona como Mónica dirá, claro, ¿y dónde está? ¿Quién me va a coordinar todo este trabajo, todos estos contenidos? Porque claro, los recibe y luego que, ¿no? O sea, sí, ella sabe perfecto qué hacer con ellos. Lo que pasa es que eso necesita de todo un proceso previo que no toman en cuenta quienes hacen este tipo de, ¿no? Este tipo de planes, ¿no? Bueno, pero digo, parte de su oficio mucho es también pues establecer como esta traducción, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en el caso del arte, ¿no? O sea, esta traducción de, pensemos en una exposición, ¿no? De ideas en un espacio, ¿no? Sí. Al formato del libro, claro. ¿no? O sea, si no fuera por ustedes realmente a nivel de una estructura que vaya pues guiando para que entonces la labor del diseñador pueda, digo, al final son cruces, que no, ¿no? que es fundamental. Ajá. Sí, o sea, no, sería una locura, ¿no? Sí. Sí. Yo quisiera decir nada más una cosa previa, porque es un poco una manera de presentación. Yo sí creo que he crecido como diseñadora editorial gracias al trabajo de los editores, y en ese caso comparto una experiencia con Jaime. Sí, eso del protagonismo del diseñador, que de alguna manera queremos ser caprichosos y hacer lo que está de moda y olvidarnos del deber ser. Y sí recuerdo muy bien, hace mucho tiempo haciendo un catálogo del de Gaudí, el de del Monarca. Bueno, ahorita me acuerdo el título, pero yo presenté una propuesta y Jaime me dijo, sí se ve muy bonito, pero no es legible. Y eso no debe ser así. Y yo, ¿pero por qué? Si a mí se me antoja, no es tu antojo. Es que en realidad no es tu antojo. Y de verdad que en ese momento uno lo puede sentir como, ¿y quién se cree, no? Porque si yo soy la diseñadora. Sí, exacto, ¿no? Y lo aprendí increíble. A partir de ese momento, de verdad he crecido en cuestión de ver las cosas gracias a esas correcciones. Esas correcciones que el editor te ayuda a tomar, para que de verdad quede como un libro que se va a leer y que va a continuar para el tiempo, no es solo la moda. Y que eso es muy importante. Está bien que estemos actualizados y que usemos las últimas tendencias, pero el objetivo final es que se lea, que cumpla con su cometido y que dure para cuando lo vuelvas a ver. Y que también ocurre, digo, y hemos tenido experiencias de que si como editores no tenemos a un buen diseñador editorial con experiencia editorial, entonces el sufrimiento de verdad es, o sea, También. terrible, o incluso te puede imposibilitar el proyecto, porque tanto es de un lado como del otro. O sea, sí es una mancuerna muy importante, y saberte comunicar y leer con él también, porque aunque el editor entra ahorita justamente hicimos un desglose de los pasos por los que pasan, por los que vamos atravesando para llegar al libro, que aunque el editor arranque antes y el diseñador se involucre en otro momento, en un momento más adelante en el proyecto, esa sinergia se tiene que amarrar muy bien para que el proyecto salga adelante e incluso se materialice, porque puede parar, ¿no? O sea, el libro puede no salir, porque pues sí, se necesitan estas dos, esta pareja. Y bueno, un poco volviendo al orden para que agarremos como una estructura, pensábamos también hablarles que la figura del editor en las ediciones de arte se puede definir de muchas maneras, y creemos que hay distintos tipos de editores que estamos involucrados en esto. Para empezar, no sé si ustedes les queda claro esta diferencia entre el editor, que en inglés se dice publisher, y el editor editorial, y el editor que se encarga de, digamos, le estábamos diciendo Jaime y yo, del trabajo de campo. O sea, una vez que el publisher decide, yo quiero publicar tal título con tales autores, o tal compilación, o quiero hacer el libro de Diego Rivera
con tales, o sea, ya yo lo decido, yo lo conceptualizo, digamos. No, incluso nada más quiero un libro de Diego Rivera. Entonces entra después la figura de este otro editor que lo ejecuta, pero no solo lo ejecuta, hay todo un proceso de trabajo de este editor, porque incluso puede ser que conceptualice, ¿no? Desde decidir qué autores y proponerlo y pelotas. Estas especificaciones para ellos son importantes, ¿no? Y nosotros nunca lo trabajamos así, como para nosotros la figura del editor, uno de los principios básicos tendría que ser pues invisibles, ¿no? O sea, trabajar para el libro de una manera invisible. Generar, ¿no? O materializar. Entonces, entre estas dos figuras puede haber editores de distintos. ¿Continúas tú, Jaime, o me sigo tú? Sí, no. Bueno, hay que partir de la concepción del libro, ¿no? O sea, el momento en que estamos concibiendo el libro y a qué se va a deber ese libro. O sea, se va a deber a una exposición, ¿no? Entonces ya hay de entrada una fecha límite, ¿no? Y esa fecha límite se vuelve una presión extra, ¿no? A lo que sería un trabajo de edición, pues sin un plazo a cumplir, ¿no? Normalmente ahí se establecería el calendario, se establecería, pues sí, se concibe el libro, qué tan extenso es, qué tiraje requiere, qué formato, quién sería el diseñador ideal para ese libro, ¿no? Bueno, también hacer la distinción si se trata de un libro único o si se trata de diseñar una colección o de crear una colección de libros como la de folios que tiene el MUAC, ¿no? En el instituto antes había colecciones, ahora ya no hay, ¿no? Ahora ya intentamos que cada libro responda a sus contenidos, a sus necesidades, ¿no? Porque los libros tienen necesidades, ¿no? Pero a veces ahí está la más caprichoso el proyecto, o sea, de responder, o sea, de que tal vez ahí el diseño, o sea, responda como acá, o sea, sí, sin esa línea como ya específica. Con la colección te salvas un poco de que justo cada artista quiere algo distinto, que es una cosa muy común, más bien, que es muy común, punto. Y eso los hace caprichosos. Si les metes, y si involucras las reglas del juego desde el principio, entonces ya, ¿no? Hay una línea base que seguir. Y un contenedor. Sí. Ahora, aunque existe el contenedor, sabemos muy bien que se sale de la siempre se desbordan todos. O sea, el contenedor de verdad es básico, pero yo siempre ya lo haría. Porque si no, pues tarda eso, los libros les toma más de un año materializarse, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, la diferencia, por ejemplo, entre lo que hace Jaime y lo que hago yo por las plataformas desde las que trabajamos, pues es un tema justo de tiempos, de calendario y de demandas, ¿no? O sea, nosotros en el museo, como trabajamos con la premisa de que tenemos que sacar un libro el libro del proyecto y la exposición el día de la inauguración, pues trabajamos como una maquila donde a veces no es posible depurar depurar el proyecto mismo y tomar decisiones, ¿no? De una manera más calmada, y a veces pues todo eso ocurre de formas muy aceleradas. Te gustaría cuidar más tus ediciones, te gustaría cuidar más el diseño, te gustaría cuidar más muchas cosas, pero pues no puedes, tienes que salir con un deadline. En cambio, por ejemplo, en el instituto también hay deadlines, pero son deadlines muchísimo más espaciados, más holgados, sí. Más holgados. Digamos que Jaime se enfrenta a otras hay otras presiones Ajá, que tienen que ver con que la academia se ha ido pervirtiendo, y entonces con así esas instancias que dan
recursos extras a los investigadores, les ponen un deadline. Entonces, la presión sobre los ingresos de los investigadores, de los científicos, no solo en México, sino en todo el mundo, depende de esas evaluaciones que hacen otras instancias. Y si no publican, pues no reciben estímulos extra. Digo, esperemos que eso cambie, pero sí, es otra. Sí, son distintas. Lo que sí quería decir es, digo, un libro es por eso luego resulta molesta los diseñadores protagónicos, no por una cuestión de rivalidad, sino porque cuando un diseño es protagónico está faltando a un principio básico, que es que el libro es un producto colectivo, en el que interviene un montón de gente, ¿no? Y uno solo hace un esfuerzo lo mejor posible por coordinar y obtener un equilibrio entre, pues sí, los autores, quien financia el libro, las fechas de entrega, el material gráfico, los recursos con los que tienes. Somos negociadores. Somos negociadores. Mediadores y negociadores. Y es un producto colectivo y es también un producto creativo. Creativo colectivamente, que en el momento en que hay una fecha perentoria, pues esa creatividad se ve mermada, agredida incluso. Y además, como generalmente obedece a un proyecto previo, o sea, en las ediciones de arte, digo, salvo los proyectos, sellos editoriales independientes, ¿no? que eligen sus propios títulos, ¿no? Nosotros los quienes estamos en instituciones culturales siempre tenemos previamente un proyecto como un coloquio, una investigación, ¿no? Una tesis, como decía Jaime, una exposición, un seminario, o sea, hay un proyecto ya previo que hay que trabajar, digerir y luego conceptualizar. Después de que lo conceptualizas, lo bajas, lo aterrizas y entonces viene toda la etapa de estructurar los contenidos, hacer un calendario, después de estructurar un contenido, hacer un calendario, hacer una gestión de esos contenidos y también una gestión de los derechos de publicación de esos contenidos, ¿no? Generalmente en las ediciones de arte hay que tomarlas en cuenta, porque hay imágenes de referencia, imágenes de la obra, traduces textos que son de autores que ya se publicaban en otro lugar. Los derechos son, ¿no? Hablamos. Sí, los derechos, digamos, acá están un poco relegados, laterales, pero pues sí son. Sí, habría que ponerlos abajo, ¿no? Como la base. Sí, porque es un trámite con el que inicia también el proyecto, ¿no? Y llega a ser un trámite depende con quién estás tramitando, ¿no? Pero especialmente difíciles, por ejemplo, son los herederos de obra, ¿no? O sea, los hijos de pintores, fotógrafos, lo que sea, que heredaron una obra y que representan esa obra, son los más complicados porque generalmente de eso viven, ¿no? Y quieren seguir viviendo muy bien, como si la obra fuera suya, pero llegan a entrometerse, o sea, a querer qué se dice de mi padre o qué se dice de mi madre, ¿no? Quiero leer el texto antes de dar la autorización. Y cuando pensaste ya se convierte en una censura, ¿no? Sí. O sea, además de lo que pretendan cobrar, que muchas veces es excesivo, ¿no? Sí, y eso lo negocia el editor. Sí, se tiene que negociar. Obviamente, si estás en una institución, por ejemplo en el museo o en el instituto, pues sí, se involucran los curadores, el curador, ¿no? Los curadores en realidad, o la directora, ¿no? Porque hay asuntos legales que solo ellos tienen como las facultades de cerrar. Nosotros los negociamos y ellos tienen que cerrar. Y también hay un tema con las investigaciones iconográficas, ¿no? Por ejemplo, hay libros, los libros que hace Jaime, creo que hay libros que la investigación iconográfica ocupa
una parte, un porcentaje importantísimo. Sí, porcentaje. Sí, porque muchas veces sucede que el autor localizó la imagen en una revista de los años 30 que está en la Biblioteca Nacional, pero olvidó apuntar en qué número, qué año, qué mes, qué volumen de la revista. Entonces hay que sumergirse. Pues debe todos los ejemplares entre 1930 y 35. O sea, acabas siendo investigador también. Porque la imagen que te entregan no tiene la calidad para impresión. Entonces, primero tienes... Aquello volvería al tema justamente del publisher editor de campo que le pusimos Jaime y yo. Nosotros lo bautizamos así ahora, no porque así Nos se llama. tenemos que apuntar aquí. Sí, Ahora autor de campo. Es el trabajo de campo. Es un poco como, yo lo digo, pienso también en el productor ejecutivo y el productor, ¿no? De una película. El productor ejecutivo es quien se dedica a levantar el dinero y el productor es el que de pe a pa hace el proyecto. Y claro, parecería, ¿no?, que, por ejemplo, en el caso del publisher editor y el editor de campo, el publisher es el creativo, ¿no?, y el editor de campo solo ejecuta. Y queremos aquí dejar muy claro que en el proceso de la edición, en todos estos pasos que les vamos a seguir contando, hay todo el tiempo un proceso creativo, definitivamente, en el tomar decisiones, en la gestión, o sea, toda esta magia del equipo del que habla Jaime, ¿no? Es importante mantenerla siempre viva, porque si no es que los proyectos no salen igual, o sea, ni se conciben igual, ni se trabajan igual, ni los resultados son los mismos. O sea, es importantísimo que también quede eso claro, porque si no parecemos maquiladores, ¿no? Y de pronto eso pues, es muy peyorativo, ¿no?, para nuestro oficio. Entonces, después, bueno, el tema de la negociación autor, artista, curador, investigador con el editor, para ya bajar una propuesta gráfica, que es donde entra ya, en esta etapa es donde entra el diseñador gráfico, ¿no?, donde ya se le puede decir qué tipo de proyecto queremos, ¿no?, que no tenemos que tener para nada los contenidos, pero sí, o sea, si llegamos llega el curador y el editor con el diseñador a plantear el proyecto tiene que estar claro, ¿no?, qué tipo de libro queremos, y cómo, para que entonces Mónica, por ejemplo, le dicen, los gringos le dicen look and feel, ¿no?, para que Mónica pueda trabajar en esta propuesta. Sí, importa mucho, por ejemplo, si es una exposición, ¿sí?, qué artistas son, ¿no?, qué temporalidad abarca, ¿no? O sea, porque de eso puede depender qué tipografía va a elegir, qué paleta de colores, qué tipo de papel, si el formato debe ser grande o apaisado. Se definen muchos lineamientos de publicación en esas pláticas, en esas primeras pláticas. Las características técnicas generalmente se ¿Cuántas deciden, fotos? ¿no? Que ahí, por ejemplo, también yo siento que es la parte económica, ¿no? También, ¿no? También ahí se definen. O sea, justo el presupuesto, para ver, pues, qué tanto. Y luego previo, bueno, también a la par, creo, los lineamientos editoriales, ¿no?, para invitar a los autores. Eso también eso es un esfuerzo compartido, o es una labor hecha también por los curadores. Por ejemplo, Anish Kapoor, ¿no?, eso, en ese momento Cecilia estaba como curadora en el MUAC, y con ella hicimos justamente las invitaciones y las conversaciones con los autores, pues, ¿no?, los hicimos compartidos. O sea, sí, no siempre es una sola persona, ¿no?, se involucran otras. O sea, es que trabajamos con muchas variables, y esas variables se van moviendo siempre de lugar, ¿no? O sea, es como un juego, es un tablero de ajedrez que se mueve que se puede mover no, las piezas se pueden mover de muchas formas. Después de la propuesta gráfica, una vez que ya se define, que para llegar ahí,
Por eso decimos que las colecciones convienen, porque si no, entonces puede ser un proceso largo, o sea, puede tomar meses definir la propuesta gráfica. Sí, puede acabar sabotear el libro, pues, ¿no? O sea, por no definirse. por no Tiene definirse. sus procesos cómicos. A mí sí me parece que cuando se limita tiene unos cómicos. Y luego el tiempo, lo que nos ha pasado a nosotros con algunas colecciones que se definieron hace 15 años, ya no pueden ser posibles ahora hacerlas, ni por formato, ni por papel. Sí. Entonces, sí es complicado, No, y creo que funciona esto de las nuevas épocas, ¿no? Es decir, esta es una colección que sí se inició en los 60s o en los 70s, pero hoy vamos a darle una nueva aproximación. Si no te quedas muy encajonado en una situación en donde casi haces, ahí sí creo que el diseñador no tiene mucho que hacer. Realmente nada más. cuando ya vienes con una colección que lleva mucho tiempo. Claro. Sí. ¿No? Sí, nada más propones soluciones, pero no, digamos que no estás en la parte, No, en la parte como de creadora. concebir. Ajá. De concebir todo el formato y de decidir. Ajá. Porque ya está hecho, porque ya venía en doble columna, porque ya venía en algunas cosas que Ya. tú seguramente ya no quisieras ni siquiera usar. Ya definiste caja tipográfica. Exacto, ya casi ya te dieron todo el material. Claro, por eso las colecciones no pueden, o sea, tienen que evolucionar siempre Tienen que hacia otro lado, ¿no? Porque si no, Es lo que digo, Se que de caducan repente rápido. necesitan una nueva época. ajá. Sí, y ahí como diseñador, yo creo que uno debe respetar ese pasado, Claro. estudiar, analizar por qué lo decidieron en ese momento así, y de qué manera adaptarlo a una situación contemporánea sin que se pierda de donde venía históricamente, porque también la historia es muy importante. Claro. Entonces eso es también interesante. Sí, y hay un... es decir, no podemos hacer libros en una época donde existe el Internet como si no existiera el Internet. Es decir, no podemos desperdiciar recursos reproduciendo una imagen que cualquiera de nosotros encuentra en medio segundo en una resolución infinitamente mayor. O sea, estoy hablando, o sea, finalmente un libro, una obra reproducida en un libro, o sea, pasó por toda una serie de mediaciones, desde la luz del día que Que se tomó la foto. que se tomó la foto, el entorno alrededor del fotógrafo, qué cámara utilizó, qué procesos Para Sí, digitalizar. para Claro. de Sí, digitalización. o qué máquina de imprenta se va a usar, qué tintas se van a usar, qué placas Exactamente, sí, es todo. de impresión, es decir, y sin embargo sí hay curadores o sí hay coleccionistas que esperan que una reproducción en un tamaño mucho menor al de la obra original, o sea, Supera. sí, supere o quede tal como ellos la tienen en la mente O no saben también, o ignoran, por ejemplo, que los colores que ven en su pantalla no son los mismos colores que ve Claro. el diseñador en su pantalla, el editor en su pantalla, o el mensajero en su pantalla, o sea que O las el pantallas impresor están en calibradas o el distintas, impresor en offset. o el impresor. No, pero ya es como, o sea, Sí, es ya ya es- tan básico como cómo está calibrado tu monitor, ¿no? Exactamente. Entonces es bien difícil tan personal. explicarles que, sí, claro, explicarles, a ver, el color que estás viendo ahí no es el color que vas a ver reproducido en el libro, porque para eso existen las pruebas de color justamente, y por ejemplo, para ver una plasta de color, pues tienes que recurrir a una pantonera, porque si no, el color que vas a ver en tu pantalla no es el color que va a estar en tu libro. Y explicarles eso, el CMYK y el RGB. La foto RAW y JPG y te mandan una JPG que significa comprimir un archivo. En ese mismo momento ya perdimos todo, porque lo que hizo es comprimir todo el contenido, entonces no sirve. Es horrible. sí. Es tremendo y no lo logras explicar, y entonces como la mayoría de la gente ya tiene acceso electrónico a varias plataformas, se les hace muy sencillo ese JPG meterlo a Photoshop y convertirlo solamente a TIFF, y no funciona porque ya perdió todo. O sea, no hay manera, ¿no? Eso no existe. Entonces no logras decirles es que no va a salir
porque no tengo nada no tiene nada, la foto no tiene nada. No, y si bien nos va, vamos a imprimir en 450 líneas, Sí. ¿no? Sí, Exactamente, tamaño carta, que no tiene nada que ver con una, pues sí, con una imagen de millones de píxeles, donde te puedes acercar hasta Digo, ver la firma. Claro que hay imágenes que no están en internet, esas son las que vale la pena conseguir y publicar. Y Ahora siempre sí, Si ya las proyectos estás viendo en originales. internet, ya están ahí, mejor hay Pero que sí. ponerlas como están. Digo, nosotros en algún caso hemos publicado El hombre de Vitruvio. Para mí no tiene sentido publicar El hombre de Vitruvio, a menos que el texto trate específicamente del hombre de Vitruvio, pero si no, pues todos lo tenemos en la mente, digo, hasta Homero Simpson ha sido el hombre de Vitruvio. Sí. Bueno, y además, sí, es verdad. Es verdad, y además, bueno, pasan cosas como que para nosotros son novedades porque nos pasan todo el tiempo, pero de verdad es muy importantísimo que en esta tentación de lo digital, donde ya está esta tentación de no imprimir nada, de no tener nada físico, pero es fundamental, por ejemplo, que si vas a proponer una caja tipográfica y quieres ver cómo va a quedar tu libro, justo en la propuesta gráfica con el diseñador, que ese diseñador te entregue o te muestre la caja tipográfica al tamaño, el formato de tu libro. Porque lo que puede pasar es que pues tú dijiste, sí, perfecto, quiero esta tipografía, se ve perfecto en la pantalla, leo muy bien. Y te pueden entregar al final una caja tipográfica con una letra de un punto exacto, de este tamaño, que no se lee nada. O sea que si se confían de este tipo de cosas, puede haber muchos accidentes. O sea, siempre hay que volver El impreso es al muy impreso. importante. Y también para la parte de los procesos editoriales, traducciones, correcciones, digo, lo evitamos y cada vez lo hacemos menos y estamos todos quedándonos ciegos de tanto ver el monitor. Pero el papel nunca va a, o sea, no falla, pues, o sea, es toda la diferencia. Ves muchas más cosas en el papel que en el monitor. Y también, así como hablábamos de las imágenes, de lo de CMYK, RGB y estas cosas, también hay cosas muy básicas que para nosotros también son obvias, pero que no son obvias para el equipo con el que siempre trabajas haciendo libros, como el tema de las versiones de los documentos de Word, o sea, de los textos, de tus ensayos, ¿no? O sea, tanto para lo que le va a llegar justamente al diseñador, que el diseñador para él lo ideal es que le lleguen versiones finales. Eso es lo muy ideal. Y nosotros... Y les tengo una noticia, no sucede. No, la verdad no sucede. No. Pero yo creo que en algún momento sí se consideraba, o sea, esta cosa de revisión de galeras, ¿no? Y había hasta como 2 fechas, ¿no? Primera revisión de galeras, segunda revisión de galeras. No, sí, se sigue considerando. Lo que pasa es que somos unos irrespetuosos todos. O sea, como arrastramos, es un efecto dominó, y arrastramos la presión, el descuido, la ineptitud, todas las cosas que se pueden arrastrar como de una bola de nieve, pues las vamos jalando hasta que llegamos a la cadena, a las últimas para limpiezas. Y claro, los diseñadores luego tienen que sustituir Yo creo que tiene que ver textos. también con prisa, con la presión y con los medios. El copy-paste es una maravilla, pero es una locura. Porque el copy-paste es vas pegando cosas y no te das cuenta que vas atrayendo errores. Errores básicos como si es punto y comilla o comilla punto. Errores de ese tipo que en una edición no puedes tener, porque vas a cuidar desde la página 1 hasta la última que todos estén unificados, que sea comillas punto o coma punto. O sea, es muy interesante eso, y sí, la mayoría están en la prisa de entregar porque ya claro, también el museo ya les pide que por favor tal día entreguen su texto, y esa es la cosa, ¿no? Empieza ahí, ellos mismos no lo revisaron, llega al museo, apenas si tienen tiempo para revisarlo, llega el diseño y pues ahí es donde, ahí sí ya se ve todo y empiezas de atrás para adelante a regresar. Sí, total, y además una de las frustraciones más grandes creo que es que para los editores y para los diseñadores es que hiciste todo tu esfuerzo por entregar versiones finales, revisar versiones finales y darle al diseñador, ahora sí, esta es la final, en inglés y en español, en serio, sí, seguro. Entonces Mónica ya lo formó, lo maquetó, lo dejó precioso, notas al pie, porque
son una talacha también. Y entonces está la mala costumbre de que en el equipo nadie lee hasta que ve los PDFs. Y entonces, pues ahí viene otra vez de, pues no, pues es que cámbiale y es que dice que no es la versión final porque el 25 de no sé cuál mandó no sé qué tal corrección de tal versión y entonces pues busca el correo donde alguien mandó esa versión que luego son mentirosísimos y dicen que la mandaban y no la mandaron. En fin, o sea, es una cosa espantosa. O sea, es que es a lo que nos enfrentamos todos los días. Pero es exacto a lo que te enfrentas. O sea, también hay que tener esa cosa de si te quieres dedicar a un trabajo de este tipo, si necesitas ser una persona, bueno, tener estómago, pero también ser organizado, Sí. paciente, Claro. Eso se pierde bien fácil. Orden. Orden es importantísimo, porque tú también recibes una cantidad de textos y eso de, yo me acuerdo que nos reíamos de, este es el final. Este es final. Ponle final, no ya, vamos a ponerle fecha. Este es el de hoy. Este es el que voy a actualizar, la interval de mañana. Y ahora hoy a las 11 de la mañana, hoy a las 4 de la tarde. Y empiezas a hacer tu orden y meter folder back, porque metes todo ahí por si te lo vuelven a pedir. No siempre sí era la versión anterior. Entonces tú dices, no, ahora volverlo a hacer. O sea, sí es muy complicado. O sea, cuando se dediquen a esto, a meter lineamientos y todo. ¿Qué folio van ustedes acá? En 72. Sí, es una colección. Cuando temporales. Es que llevo el equipo del 73, museo de temporal editoras tiene que ser también. 74. Sí, son- Sí, llevamos 74. Sí. pero no tenemos prematuros, sino ya esto. ¿Cómo se los calificaríamos los nuestros? Los días de probeta. Libros de probeta. No, pero sí, no hay nada peor que trabajar con un diseñador. O sea, Sí, trata de estandarizarlo de una forma que se vea así, como una mancha pareja, que en principio no está mal, porque de ahí viene la palabra texto, viene de textura, ¿no? Tiene que ver con textiles y con una trama regular, pero si no lee, no está acostumbrado a saber cuál es el espacio ideal para cada tipo de letra,
entre letras y entre líneas, entre palabras. O sea. Sí, si no sabe de pesos tipográficos, si no sabe de tipografía, si no sabe de jerarquías tipográficas, pues no te va a poder leer y no te va a poder hacer un índice. Y los hay, por ejemplo. los hay, y hay algunos que son muy conocidos. Muy conocidos, que ganan mucho dinero, que los contratan de muchos museos, sobre todo privados. Sí, claro, porque no hay quien, desde aquí ¿Quién no les se puede paga pagar. sus proyectos? Claro. Pero el tema de la tipografía y de hacer una estructura, la estructura también invisible, editorial de un libro es fundamental. O sea, si no, nadie lo puede leer. O sea, pueden entregarte una maravilla, o sea, un despliegue visual, ¿no? Increíble, pero si no tiene estructura editorial, pues ese libro quién sabe de qué, o igual y se alcanzas a identificar porque las imágenes no se componían se componían muy bien una con la otra, ¿no? O sea, se dialogaban bien, pero eso es un ensayo visual, no es un ejercicio visual, no es una estructura, una propuesta de diseño editorial, que ahí hay que saber hacer índices, pies de foto, notas al pie, encabezados, cornisas, páginas legales, portadas interiores, forros, o sea... Ahora, con lo que decían hace un momento, es importante también decirlo de la responsabilidad. Entiendo muy bien lo que Jaime dice, de tenemos que leer y saber cómo poner las cosas, todo. También cuando estás diseñando tienes que pensar como diseñador y te vas a la cuestión de la textura, porque o te pones a leer o te pones a hacer, esa es una parte, pero sí tienes que leerlo, pero la otra es que nos ha pasado a los diseñadores que son los que acortan el texto y arruinan el trabajo del lector. Perdón que lo diga así, pero también yo me siento muy lectora y ay, mira que se le fue. No, o sea, hablo de los respetos, o sea, sí tengo que saber, tengo que leer y tengo que ver cómo voy a poner esas jerarquías, pero es maravilloso, ¿a poco no? De repente me refería a leer en general, ¿no? No es un texto, sino... No es un texto, sino, o sea, ser un lector en la vida. Ser un lector, ¿no? amar los libros, saber leer, exacto. Pero, sí. Pero saber qué se necesita para que un texto sea legible. Exacto, sí, exacto. Nada más no se metan en eso. No, nos pasó una vez que en un catálogo, ahí no fue el diseño, sino fue el personal de preprensa de la imprenta, que un catálogo reproducía una placa de un grabado, y claro, era una crucifixión, y como era la placa, pues arriba decía INRI, pero pues estaba invertido, ¿no? Porque era la placa, no era la impresión del grabado. Y al personal de preprensa dijo, esto está al revés. Pero no invirtió la imagen, sino que recortó el qué maravilloso. Y lo giró, ¿no? O sea, dejó toda la imagen como estaba. Menos el texto porque se nos había ido a nosotros. No puedo creer. ¿De verdad? Y entonces no entendíamos qué había pasado. Si era la placa la que había... No, porque lo veías y decías, pero esto estaba bien, sí, aquí está el pie, sí. ¿Pero qué pasó aquí? Y pues ya nos contaron, es que lo volteamos porque está mal. Pues sí, es a lo que me refiero de no hay que aportar cosas que no sabemos, hay que preguntar mucho, ¿no? Pues sí. Sí, luego todos queremos ponernos creativos, pero luego no hay lugar para ponerse creativos. Se voy a poner mi cucharita. Yo voy a poner, sí, también a los editores nos pasa, que luego en arte contemporáneo, sobre todo, yo tuve varios momentos donde por querer corregir una cosa que se inventaron, luego, claro, eso hay que verificarlo, porque inventan nuevas maneras de decir las cosas. Es bien importante que me pregunten. Es una muy obviedad. idiota. ¿No? O es obvia, O sea, ¿no? Sí, cuando Hay que preguntar. Las Pero sí hay obviedades que son preguntar. importantísimas. Sí, porque Estamos llenos de obviedades en este oficio también. Sí, Y esto lo sí, que hace Pico sí consultar, es o sea, interesante. sí, preguntar, consultar, tener diccionarios siempre, ¿no? Y averiguar primero, como vamos todo el tiempo en la inercia esta de la excelencia, a veces pues sí, es con más, ya preguntas también con otras bases, porque si no es que todo se vuelve, pues un poco como la dinámica esta que vivimos de que la gente no baja del mail que está, ¿no? Que lee hasta arriba,
y no bajan Y para no ver la todo lo- comunicación, ¿no? La conversación. Sí, porque luego ahí te enteras de que De que ya lo habían escrito antes de que tú lo fueras a es un poco así, ¿no? La cadena de mails es más larga que el texto. Sí, también pasa. Sí. Sí, No, sí. pero a fin de cuentas sí es un equipo, sí estamos trabajando en todos los procesos, aunque parezca que no. Yo tengo que compartir todo lo que la imprenta me dice al editor, se lo tengo que decir, porque no van a poder salir a tiempo, no consiguieron el papel, ¿cómo lo resolvemos? Hay muchas cosas que tenemos que ver desde el número 1 hasta el número final en equipo. Es un ping pong. Yo siempre siento que no te suelta y lo se inaugura. O sea, pues, Sí, y cuando es una exposición, especialmente la lista de obra, o sea, La bueno, lista eso de sí. porque esa lista de obra, o otra parte del museo, pues la está negociando, ¿no? Está Sí. consiguiendo los pies. Y le están terminando préstamos. casi el medio final. Es un Muchas poco, veces ¿no? hay obras que tú ya consideraste en el diseño, que están ahí integradas en el texto De repente no entraron. y que no entraron la a la prestaron. exposición. Y hay que corregir. todo. Este tema de las versiones, por ejemplo, y de las correcciones, de recibir correcciones, sobre todo cuando haces libros bilingües, ¿no? O haces dos versiones de un libro, es terrible porque una corrección implica, pues eso, corregir. Y sobre todo en este tipo de libros. Irte al inglés, pero no solo al inglés, hay que irse a la lista de obra, hay que irse a donde se refiere en el otro texto, donde lo refiere el otro autor, hay que irse, o sea, claro, en eso consiste es una parte de nuestro trabajo, pero es realmente, la tenemos consciente del equipo, pero generalmente los actores satelitales no lo tienen, para nada lo tienen introyectado, digamos, ¿no? Ellos tienen en su cabeza otras cosas. Entonces, sí, luego abusan mucho, ¿no? Bueno, yo lo aviento, y no solamente, y hay quienes son decentes y lo hacen de manera ordenada, pero hay quienes avientan mails, y pues ponte a buscar en dónde lo dijeron. Como si fueran shots. Ajá. Entonces, eso también, o sea, si hay que hacer un sistema de trabajo, siempre, ¿no? También lo puedes establecer tú, ¿no? Con el diseñador y con el equipo, pero siempre con un sistema, porque si no, Sí, este orden de veras, el orden es súper importante, no sé en español, perdón, pero el checklist. Sí. Sí. Es Sí, esta no. lista de... Pendientes. Las listas catalográficas Y que ha sido eso está una con todos los pesadilla, pendientes. ¿no? Exacto. O sea, establecer, yo ahí digo, creo que es importante, como desde un principio, establecer los criterios, ¿no? Ajá. O sea, cuáles son los criterios bajo los cuales vas a organizar esa información, Ese proyecto, ¿no? sí. Si son por, no sé, géneros, si es por orden alfabético, porque sí creo que las listas catalográficas siempre son una pesadilla, ¿no? Pero una pesadilla. Y Y luego sacan el también, título Y- o la colección, sí, ¿no? sobre El crédito. todo, sí, y sobre todo en este tipo también de exposiciones, ¿no? Donde hay materiales, ¿no? De todo tipo, o sea, de toda naturaleza. Entonces, Hay unas que es- hay que acomodarlos y luego inventarte clasificaciones porque no existen, ¿no? O sea, eso también, de verdad es un elemento importantísimo. Bueno, para nosotros se ha vuelto en el museo, pues la verdad, nuestro coco, porque son listas eternas y son, son listados eternos y luego vienen de origen desordenadísimos. Entonces, hay que inventar un orden, porque no existe. Y meterlo todo eso. Entonces, eso también se vuelve complicado. Y después de todo este cúmulo de bueno, esto que dura, la verdad es que dura un tiempo, a nosotros lo tenemos que hacer en 2 semanas o 3, ¿no? Un mes. Pues dura generalmente entre 4 o 5 meses, ¿no? Más o menos. O sea, con todo este proceso previo a que a Mónica le llegue el archivo ideal. Pero a Mónica nunca le lleva el archivo ideal porque le vamos a hablar y le vamos a decir, Mónica, vamos haciendo entonces, vamos maquetando la parte visual, ok, y te voy mandando ya tengo el texto en español, ok, luego te mando el inglés, exacto, entonces ella va y viene, porque Los títulos, ¿verdad? sí. O las obras que no venían como eran. Ajá. Y la verdad es que malabareamos, o sea, generalmente, no, o sea, este mundo ideal de ahí va tu paquetón,
de textos en inglés, en español, preliminares y todo procesado, trabajado y última versión, no existe. O sea, es muy difícil. Esta parte de lo creativo y lo maravilloso que es estar trabajando en equipo, porque a mí sí me sorprende el trabajo de ustedes como editores, es de repente esto que acaban de decir de que descubren en el capítulo 2 algo que no estuvo bien y tienen esa memoria para ver en dónde viene de todo el libro. O sea, de verdad es un trabajo sí fascinante cuando lo haces con un cuidado y con una pasión de que debe quedar todo bien. Y eso ayuda mucho porque tú tampoco puedes ni siquiera decidir si vas a poner falsas, títulos, subtítulos, si no te van dando esa información de manera estructurada. No sabes si va a ser todos los... a ti se te ocurre poner todas las entradas de una manera. De repente te mandan los textos y no cabe que metas entradas, no hay manera. Entonces dices, bueno, ¿y ahora cómo me voy para atrás? ¿Cómo lo hago? Entonces ese equipo de ir recibiendo todo, casi esperarte mucho, lo más que puedas para que no tengas que estar bien. Pero aunque no va a ser la versión final, te ayuda de repente a aterrizarlo. Y tal vez tu maqueta no va a ser lo ideal o lo mismo, pero ya empezaste a hacer ese juego en equipo. Si no, no va a resultar. O sea, no puede ser que cuando ustedes terminen, ahí me lo manden. Y yo ni me entero, no voy a las juntas, no quiero platicar con los autores, no quiero platicar con los curadores. A mí de verdad me llena muchísimo las juntas de trabajo. Son las que me dan inspiración. Claro. Realmente es de donde sale toda tus detalles, tus ornamentos visuales, ¿no? Porque también sí lleva ese tipo de cosas. Entonces sí es importante que sí trabajen en equipo en todo, desde el principio hasta el final. Es de verdad no pueden no estar de la mano de sus amigos editores. Y yo sé que sí, lo digo, o sea, son pieza importantísima de una publicación. Sí, claro. No, bueno. Sí, porque además Yo todavía... trabajo con los producción. Además todavía, claro, como hay un lector allá afuera, eso hay que pensarlo siempre. Si no hay un intercambio humano con humanos, pues entonces no, y el lector allá afuera pues tampoco está, ¿no? Entonces sí. Y lo vas a dejar ir. Sí. Nosotros podemos estar en esos 9 meses o 8, 5, los que digan, y llega un momento que ya se fue. Ya se fue. Se viene esa parte de los que sí lo ven, lo disfrutan, Exacto. y lo critican, Exacto. o lo destruyen. Porque además la vida del libro empieza cuando sale de la imprenta. Exactamente. O sea, hasta ahí ya arranca, ¿no? Después de todo este proceso de editorial, de las preliminares, luego se aprueban esas lecturas finas, hay que esperar el visto bueno de las instituciones, de los curadores, del artista, después ya tienes hay que hacer, ya llegó el visto bueno, hay que preparar los archivos para la imprenta, hay que hacer una corrección de color, después de la corrección de color entran los archivos, y ya del visto bueno general entran los archivos a producción, pero hay que revisar, todavía hay una oportunidad con los cuadernillos que les iba a traer, pero olvidé, que son las pruebas de imprenta, o sea, antes les decían las azules, ¿no? Es el libro engrapado a caballo por los pliegos, con el formato en el que, cómo va a estar, ¿no? O sea, cómo va a estar impreso. Entonces allí es la última oportunidad para meter una coma, un punto. O que se te fue un folio, o que no está bien el índice. Ok, tengo un nuevo sponsor. Eso también es como, ¿no? Pero a mover una imagen y yo quiero el texto mejor en medio que al final. Sí, ya sí, no, eso ya es too late. Que hacen muy buen trabajo, o sea que sí ya tienen una suficiente producción de libros de arte porque antes las imprentas que hacían color, acostumbrado a buscar colores chillantes y entonces había que irlos bajando, ¿no? Sobre todo si era pintura colonial o alguna cosa así, modérate, ¿no? O sea, antes tanto rojo. Sí, ¿no? claro, hacen empaque, hacen revistas de publicidad, de mercadotecnia. Sí, de mercadotecnia, catálogos de centros comerciales. Exacto, sobre todo eso. La corrección de color también es toda una especialización, ¿no? O sea, sobre todo para libros como, no sé, un libro de Tamayo,
O sea, hay que tener muchísimo cuidado si vas a hacer un libro ilustrado de tamaño, pues de que la pintura sea lo más, no, que los colores de la pintura sean lo más parecido a lo que estás reproduciendo en el libro, y eso es complicadísimo, porque además todos tenemos, ¿no? Es muy difícil que puedas igualar esos colores, pero sí acercarte a ellos. Y si es una especialidad, y sí, yo respeto mucho a la gente que de veras hace preferencia y el apoyo que te puede dar. En realidad, primero tienes que tener tu monitor con un programa especial de color para que ese color que tú estás manejando sea el más cercano. Pero después tienes que conocer los lineamientos de cada imprenta. Si yo voy a imprimir en microcosas, ellos tienen un lineamiento. Y yo en automático sé que rebosar mi primer pasado de rojo. Entonces tengo que, si ya me dijeron, porque sí, es impresionante. Y si, por ejemplo, la UNAM te dice, no, pues es que es nuestro proveedor y es el que se hizo la licitación y eso es el que es, tú agarras y te tienes que acomodar y entonces ver y decir, si lo hacen rosa, rojo, déjame ver cómo manejo mis colores y ver los lineamientos de cada imprenta y cuidarlo. Pero eso sí es una especialidad maravillosa, no necesariamente porque seas el diseñador editorial. Las pinturas, frente al cuadro, manipular la imagen. Pero pues eso fue una vez. Una sola vez y fue ya no se puede por tiempos, por dinero, pero es maravilloso. Si tú logras que vamos a tener la exposición y puedes ir al museo con tu computadora que tiene el Kodak especializado, sacas perfecto el color y ya no importa si lo mandas a donde lo mandes, la placa a donde lo mandas, copia exactamente lo que eso es lo ideal. Pero sí. Es un lujo. Dice el profesor cuenta que una vez que estaban haciendo un libro de Carrington, o sea, pero claro, eran esas épocas. Recuerda que agarró las pinturas, las echó en su mocho en la cajuela, se las llevó a la imprenta directamente. Y ahí para hacer eso. Y claro, porque yo le decía, oye, Vicente, y las correcciones de color, y claro, uno lo tiene elaboradísimo, y dijo, mira, era así, o sea, tan rústico como que yo echaba las pinturas ahí adentro. Y claro, pues no había nada de este rollo de los seguros de la obra, no la puedes sacar, ¿a quién se le ocurre subir la pintura? No, pues no, ¿a quién se le ocurre? Claro. Era la manera de hacer las cosas. Sí, era ese México. Y claro, y bueno, yo todavía entré en la colita, por ejemplo, en este proceso de empezar a hacer libros de arte, donde yo, no recibía nunca archivos digitales, placas, siempre fueron placas, se había que digitalizar, o sea, como un proceso muchísimo más, el análogo, totalmente. Y era otra experiencia, y eran otros tiempos. Pues ahí, hasta eso yo creo que no había tantas versiones, ¿no? Porque tenías, yo me acuerdo que era, ¿no? La impresión y sobre esas ibas viendo con el juego, ¿no? Sí. No, y te ibas revisando. No había versión 10. No llegabas a la versión 10. Jamás. Yo creo que, bueno, hay cierta nostalgia. Yo sí tengo como cierta nostalgia de esos procesos, que aunque eran más lentos, ¿no? Eran un poquito más controlables. Eran mucho más controlables. Es que ha sucedido como, perdón. Dilo. No, como cuando se inventaron las cámaras automáticas, ¿no? O sea, que ya la fotografía se volvió algo de todos, algo masivo, ¿no? Sucede lo mismo a partir de que hay computadoras y programas de diseño, o el mismo Word que te permite hacer el autocorrector, ¿no? Que hay la posibilidad de la autoedición, ¿no? Y antes el fotógrafo era editor. El proceso porque él llegaba a un lugar y te decía, esta es la foto. No sacaba 100 y te las mandaba a ti como diseñador. Exacto, ¿A que cuándo tienes el tiempo de abrir 100? No hay manera. Entonces el fotógrafo era el editor, llegaba a un lugar porque la placa 4x5 era cara. Claro. Entonces decía, solo voy a sacar 2 placas. Y entonces ya tú escogías entre tú, si ya le ayudabas y decías, creo que de color está mejor esto. ¿No? Pero llegan ahora y te mandan un DVD lleno de imágenes y tú dices, ¿en qué momento yo soy la editora de las fotos? ¿No? Sí, eso también es bien interesante. Sí, ha cambiado. Cuando además es el fotógrafo que estuvo delante de la obra, no tú. Sí, además, sí, y a él le pagaron también. Sí.
O sea que a él le pagaron hacer la foto, no a mí hacer No, su siempre hay que trabajo. especificar eso, Es bien ¿no? Si es interesante. edición de imagen, ¿no? Es otro proceso. Otro proceso, también eso, bueno, creo que todavía no lo... cae de 20. Yo tengo, hace 10 años yo hice libros con otros personajes, ¿no? En Estados Unidos, y para ellos el editor de imagen estaba pagado, o sea, era un rubro que estaba considerado Sí, pagado. es un tema. Pero aquí es que como somos todos todólogos, pues entonces una cosa se mezcla con la otra, y justo a la hora de la remuneración es donde da coraje. Y en el tiempo, que no te da tiempo. Y también lo que decíamos de los documentos de Word, o sea, Sí. ya ahora la gente te diseña. Entonces tú te la pasas quitando el diseño de su texto para tú poderle poner lo que tú decidiste para el formato. Es muy difícil. Tendríamos que aprender como muchos procesos. Digo, no se ve de excepción, parece que estamos hablando y ya no es lo máximo hacer diseño industrial, pero me refiero. Sí, bueno, pero digo, la figura del editor sí sería como un poco, o sea, desde la gestación. Sí, hasta, ¿no? hasta la vida del libro, hasta después de la vida del libro, porque Pues luego sí. hay que controlar canales de distribución, los libros se tienen que presentar, se tienen que difundir, tienes que hacerles prensa, no los debes de dejar morir. Las bodegas son todo un universo importante. Ajá. Sí, no se muere ahí, sino que sigue, continúas, no dándole seguimiento a los libros. Además los libros pesan, hay que cargarlos. Sí. Sí, hay que ir a las ferias. Sí, Hay que ir a las ferias. hay que ir a las ferias. Cruzar la calle, dejar el coche hasta no sé dónde, o el transporte público y cárgale. ¿Qué karma es? Tengo que estar cargando. Sí. No me di cuenta, pero siempre cargo. Entonces, bueno. Pero eso Pero tiene ya que son ser. más libros. Sí, a ver, Jaime, ¿quieres? Yo quería enseñarles unas capillas que me gustaron. No, les quería enseñar un ejemplo de evolución, justamente de lo que hablaba Mónica. Ese no sé si creo que lo tenemos aquí en la librería. ¿Cuál? Para que no... Ah, sí. Pulso alterado. Me encanta. ¿Eh? Es el único que tengo cerrado. Ah, perfecto. Solamente es para mostrarles una cosa que, por ejemplo, no le pasa a esta colección que no hago, no ni diseñé ni edité yo, es del Colegio Nacional. Pero mira, esto es una colección que no se mueve de extensión y que respeta las reglas y tal. Pero nosotros, como vivimos en un Sí, esto es como. en un mundo, eso, o Que sea, tiene, bueno, todos sus grosores, digo, tal vez se moverá ligeramente de grosor, pero es una colección acotada. Y esta colección Se ha modificado mucho. Y justo, como decía Mónica, ¿no? Esta colección puede ser que caduque o no, o que dure mucho tiempo, ¿no? O sea, que pueda seguir mucho tiempo, pero respeta sus lineamientos de principio a fin. Esta colección, que es la que hacemos en el museo, como hay muchas demandas, estábamos hablando justamente desde el inicio de que entre los artistas, la demanda del proyecto, las necesidades, los curadores, las personas involucradas, hay otras instituciones, etcétera, etcétera. La colección de los folios empezó siendo esto, ¿no? Había un lineamiento muy claro. Los primeros folios salieron así, eran nuestras ediciones, son ediciones bilingües, no pretendían, no tenían más pretensiones que acompañar la exposición, publicar tal vez textos, traducir textos que no se habían publicado antes en español, generar nuevos textos, acompañarlos de algunas imágenes, tener la lista de obras, o sea, dar una investigación, ¿no?, que acompañaba a la exposición. Pero luego empezó a convertirse en un proyecto más ambicioso porque hubo necesidad con uno de los proyectos de hacer una compilación de una antología de textos,
de este grupo, de estos artistas, que son también curadores. Entonces, voilà, nos dimos cuenta de que se podía hacer más. Y luego, que aguantaba y que además, bueno, estaba muy contento. Bueno, el compañero. Su compañero. O sea, nació primero y luego hubo necesidad de y dijimos, perfecto, pues ya. Sí, casó. Tenemos a su primo. Quedó perfecto. Entonces llegó el primo y dijimos, no. Entonces, cuando llegó el primo, hubo muchos problemas hubo muchas negociaciones con el Centro de Arte 2 de Mayo en España, con quien hicimos este proyecto, porque a ellos no les funcionaba nuestra colección, evidentemente. O sea, para ellos, que nosotros claro, siguiéramos esta línea gráfica. Es una de un museo. Pues claro, era un sello nuestro y no los identificaba. Ellos decían, ¿y cómo vamos a vender este libro? O sea, no tiene ningún sentido. Aceptaron de milagro, pero eso nos llevó justo a dar este paso, que fue, es verdad, que fue negociar con, y además, otra cosa que nos hizo dar este paso fue que el sello editorial que nos distribuye, que nos ayuda a que estos libros se distribuyan a nivel nacional e internacional, que es RM, nuestro socio distribuidor, al principio nos dijo, es que esto es un proyecto muy local y no se puede mover mucho más allá de su red de distribución. Entonces, nos propuso, hicimos una negociación y nos propuso hacerle un cartel, camisa al libro, para que entonces ya no ocurriera esto, sino que cada libro tuviera su propia identidad. Entonces, dentro seguía siendo el primo hermano, pero afuera era el cartel camisa de la exposición. Con alguna pieza o con dos piezas. Elegida con el artista. Y después, pasó eso. Y después entonces salió un híbrido, porque no alcanzaba para hacer la camisa cartel, porque los presupuestos no siempre son los mismos, ¿no? Y entonces hicimos un híbrido en cuatricromía que ya los diferenciaba. Ya no es colección, ¿no? O sea, ya empiezan, tú los pones en un librero y pues ya. Entonces aquí empezó la discrepancia, exactamente. Y entonces, cuando surgió este libro, de pronto, entonces, se da para otra. Ocurrió otra cosa, otro accidente, que fue que se rebasó la imagen del costado, no sé si lo pueden ver, sí. Tenía un margen ya blanco. Esa entonces caja, dijimos, padrísimo, como estos se vendían mejor que estos chiquitos, siendo más caros estos que estos chiquitos, pues entonces, porque estos les llamábamos extendidos y estos les llamábamos sencillos, ¿no? Entonces, pues dijimos, vamos a hacer una identidad que ya los haga primos hermanos otra vez, y que que tanto los sencillos como los extendidos tengan que obedezcan a características similares, y entonces ya no, pero bueno, vieron toda la transformación que dieron. Y estos, además, esta nueva identidad, un tono en los forros ya es distinta con lo que empezamos. Entonces, para que vean la evolución de un proyecto, cómo puede. Y luego cambió la identidad, el museo cambió de identidad, y justo. Y entonces hubo que también mover. Y hubo que mover también pues te lo traje. Muy bien. Para la biblioteca que hoy estamos exacto, que hoy. Qué rápido. No sé si ven estos puntitos, que son parte de la nueva identidad gráfica del museo. Adentro también cambió un poco más bien, no cambió un poco, cambió la tipografía. Tuvimos que hacer una modificación en la tipografía. Y no, o sea, siguen siendo amigos, siguen siendo familia. Es muy sutil, ¿no? O sea, el cambio de identidad sí es muy sutil. Lo que es un cambio más radical es ¿no? Sí. Pero bueno, con su camisa, ¿no? Sí, ya lo puedes librar. Ya va ese híbrido. Pero es un ejemplo, justamente, como que yo quería darles como los ejemplos se mantiene, de hacer colecciones y fijas. Lo que va moviéndose del lugar. Esto permite mucho más control que esto, porque, pues eso, tanto la identidad de un museo cambia, desde la identidad hasta las necesidades de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, y ese, es un proyecto de
de colecciones sobre exposiciones de arte, ¿no? Sí. Y este es un proyecto editorial de de literatura. Sí, es mucho más fácil. es distinto. Sí, sí, ¿no? sí. Porque aparte aquí vas a, desde el principio vas a saber a qué autores vas a invitar, que van a tener ese perfil, que va a poder dar este formato. Claro. No, ya, por ejemplo, pero hay otro gran ejemplo de Mónica también, de una pequeñita colección que se hizo también, ¿no? Sí, que fue En el MUAC, o sea, antes de esta colección, Mónica hizo otra colección de fueron 4 proyectos. Ahí hay uno. Es el de Edgardo, el de Laura, el de Marcela, y ¿dónde está? Y también recuerdo también que con todo y que tenía alineamientos muy fijos, muy estructurados, o sea, yo llegué a hacer el último proyecto, me acuerdo, pues tenían muchísimas variaciones. Cada artista tenía alguna variación y te generaba algún problema, y tú te tenías que acotar a esos 2 pliegos de 16. Pero esos 4 libros sí salieron como aquí, como en una colección muy controlada también, ¿no? O sea, Pero era un programa, ¿no? Era un programa. De Sexta No, Sur. es que esto abarca 5 años de trabajo, o sea, ¿no? Y aquí era un programa muy claro, por eso se llama 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, 4 sobre 4, sabes que vas a sacar 4. Y ahí ya no va a haber quinto. No, exacto. No, la temporalidad es muy importante y como repito, las necesidades del proyecto y saber leerlas y decir pues para dónde vas a mover, ¿no? La línea editorial que estás haciendo. Y lo que es importante también como diseñador es que vas a tener que hacer esto, porque no te puedes quedar ni estancado. Es lo que decías tú al O principio. sea, tienes que moverte y adaptarte a lo que te va diciendo la necesidad. Y si tú en la primera instancia, en tus primeras juntas, decidiste hacer algo que me parece muy bonito, muy bien logrado, porque te imaginas un museo que va a tener 200 de estos. Y dices, ay, qué maravilla, voy a tener así todo, y yo los voy a coleccionar, y aparte van a estar todos, voy a tener de color tal, hasta... No fue, pero funcionó cuando salió, cuando lo necesitaba, y se tuvo que ir moviendo hasta que ya está en una nueva etapa, prima, como dices, o familiar, Su familia. pero tuvo que moverse, se tiene que mover, y ustedes tienen que ser creativos en su propia creatividad, que eso es lo que es muy interesante. O sea, ustedes dieron una propuesta y luego la tienen que mover para acomodarse, porque así estamos moviéndonos de un lado al otro y a lo que te piden. Claro. Y no sé, Jaime, si tú quieres, bueno, ya no sé, esto sí. Bueno, yo traje que diseñó Mónica para nosotros, y para Elina, una colección. Traje unos cuantos. Pero nosotros, el instituto tiene un presupuesto limitado, ¿no? En general, muy limitado, y sacamos... Lo que tiene fue por este presupuesto limitado nos obliga a cursos, ¿no? Acá, por ejemplo, es un estudio sobre estos dibujos, ¿no? Este señor reprodujo muchos de los fragmentos de los murales de Teotihuacán. Entonces, el libro empieza con una serie de estudios, ¿no? Y después está la reproducción de sus acuarelas. A manera de facsimilar, no hay tamaño, pero es la reproducción de esa carpeta. Y originalmente la propuesta de Mónica era hacer esto en 5 tintas, ¿no? O sea, imprimir también el fondo, ¿no? Pero acabamos optando por una solución más económica y más sencilla, que fue nada más este tono del papel cultural tiene un tono muy similar al que tiene la carpeta, ¿no? Entonces fue una solución muy adecuada para el presupuesto. Para el presupuesto. Y las reproducciones pues salieron muy bien. Y que eso es muy interesante. ¿Dónde lo imprimieron? Entre vosotros también, sí, por eso. Sí, por eso recuerdo. Había que cuidar los rojos. Hay muchos rojos. Sí, fue muy interesante porque Jaime me habló y me dijo, hay un texto que lleva mucho tiempo haciéndose, que ya urge hacer, es de este personaje, y hizo una carpeta muy bonita. Dije, lo primero que quiero es ver la carpeta. Entonces empieza desde ahí, desde pedir ese permiso para poder sacar esa carpeta, que vas a poder ver con guantes, que
¿no? O sea, es hasta pedir más tiempo, porque la carpeta no es de que, ay, quiero ver la carpeta y me la bajan. ¿No? Hay que tramitar que puedan sacar la carpeta y que yo les... A la hora de ver la carpeta, fácilmente podemos usar el papel cultural, que es barato, que se puede reproducir, y luego las fotos que me dan las tengo que adaptar a ese tipo de papel, porque no es lo mismo que imprimir en un multiart o que imprimir en uno que no absorbe el color. El color, sí. Pues todo esto es un trabajo y quedó muy cercano a la carpeta, ¿no? Voy a sacar la carpeta y parece un facsimilar, pero no. Parece un facsimilar porque está la letra del artista y todo, con lápiz arriba, como dice la mina 1. Entonces parece un facsimilar, pero... Qué bonito. Y luego traje este tiene muchas imágenes. Este no lo hizo Mónica, lo hizo otra diseñadora, Claudia Rodríguez Borja. Así quedó chulo, ¿verdad? Y el contenido es maravilloso. Y el contenido es maravilloso. El de... ¿cómo se llama? O sea, este libro es de un campo de estudios nuevo que se está desarrollando sobre todo en los países de habla alemana, ¿no? Alemania, Suiza, Austria, que es la Bildwissenschaft, o sea, ya no es historia del arte, ya no es, es la ciencia de las imágenes, ¿no? Entonces aquí toda imagen tiene un sentido, ¿no? Y tienen la misma importancia, no importa si es eso, yo qué sé, un cuadro de Delacroix o la Capilla Sixtina, que una radiografía, que un anuncio de periódico, toda imagen nos está diciendo algo. Entonces, aquí en realidad es más importante el texto, pero teníamos muchas imágenes de todo tipo, ¿no? O sea, eso, de la antigua Grecia a una maqueta, bueno, a un tren de juguete, ¿no? O cuadros muy conocidos, o fotografías del telescopio Hubble, ¿no? O las manos rupestres, ¿no? Que son el origen de la representación, ¿no? Bueno, a mí me encanta cómo quedó este libro porque... Fue un proceso largo, ¿no? Fue un proceso largo, digo, porque primero se tradujo, ¿no? Y los permisos, y obtener primero los permisos de traducción, y luego, pues sí, tiene 150 imágenes, ¿no? Y de todo tipo de imágenes, ¿no? Aquí comparar un Brancusi pues con un huevo, ¿no? Aquí está hermoso, ¿no? Sí. Aquí está el huevo, ¿no? Sí, exacto. Y no pretender hacer un libro de gran formato donde las imágenes, o sea, no convertirlo en un libro de arte porque no es eso, o sea... Hay que leer. Ya es otra cosa, ¿no? Es esta nueva. Sí. Y aquí, por ejemplo, es fundamental el papel de Lulu Padilla, ¿no? Que es la abogada que tenemos en el departamento, sí, porque sí es quien gestiona todos los permisos de las imágenes. Que no todos tenemos esa suerte de tenerla, no, pero sí la tenemos la suerte de tenerla cercana, más no en nuestro departamento. Exacto. Usted no lo utiliza. Sí, porque Lulu sí hace todo un proceso de investigación iconográfica también para ahorrarnos dinero, ¿no? O sea, buscar a ver si hay imágenes con la suficiente resolución que estén libres de derechos, o sea, que tengan una licencia Creative Commons, o si, en caso necesario, pues pagar por la reproducción. Y también que todo esté en orden legalmente, ¿no? Porque estos temas de derechos a los que estamos sujetos siempre, ¿no? Con publicaciones, ediciones de arte, pues cada caso es un mundo. Entonces, sin una asesoría legal como la de Lourdes, a veces pues puedes errar el camino, ¿no? No estar tan seguro de que vas por el... Claro. Este es otro que teníamos, que es un libro muy extenso, o sea, muchísimas cuartillas de texto, pero con un presupuesto muy limitado, ¿no? Y son imágenes del coro de la Catedral de Puebla, y un estudio de las maderas. Como las maderas son cálidas, también decidimos usar un papel cultural, ¿no? Porque abundan los rojos, los amarillos, ocres y demás. Pero será extensísimo, entonces pues no puedo. La solución que me gustó de este libro es que sí, digo, tiene algunas imágenes en blanco y negro
acompañando el texto, ¿no? Y las imágenes a color las pusimos Todas en un pliego. todas en un pliego. Bueno, son varios pliegos, ¿no? Pero Sí, pero digamos cerca todas. Sí, todas. el estudio tiene que ver con la organización del coro, ¿no? Entonces, este diagrama está repetido, ¿no? De manera que en el texto se menciona, bueno, estoy hablando de la silla tal, de esta sección. Entonces tú puedes estar leyendo el texto y saber de qué sección del coro te están hablando. O, si ya estás viendo las imágenes, tienes el mismo diagrama, puedes ubicar cada una de las fotografías en el espacio de la catedral. Y fue muy sencillo y económico, ¿no? Sí, este recurso del cambio de papel, que Sí, los parecía rojos, caro al ¿no? final, luego, ¿no? Sirve, nosotros también, bueno, pudimos abaratar, a veces podemos abaratar costos, metemos en preliminares el Snow Cream, que más o menos cuesta lo mismo que el Bones, la verdad. Sí, Un poquito más barato, pero esto también te permite Era un bond, un cultural. Hay que conocer mucho de los papeles y aprender a reproducir en ellos también, porque es importante Sí. cómo se mueven en cuanto a les cae la tinta. Cómo la absorben, Cómo cómo la secan, absorben. cómo... Sí, hay libros, por ejemplo, como que tiene 4 tipos de papel, que parecen papel, que son papeles no cubiertos, que se comportan como si fueran papeles muy económicos, pero son papeles carísimos, justamente porque como reproducen imágenes en color, las tienen que reproducir como lo más fiel a la obra, o al original, la fotografía. Entonces, pues, son papeles caros, o sea, no se comportan como el bond, aunque el bond es muy noble, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Este libro está hecho en 4 papeles que justamente son lo contrario de los económicos. O sea, lo que quiere es transmitir este espíritu como de documento, ¿no? De los artistas. Sí, también el proyecto se presta para eso. Exacto. O sea, también hay que, por Está eso hecho digo, para conocer eso. bien los papeles y usarlos también. Sí. O sea, hay ese tipo de papeles que sí son maravillosos y que si el proyecto lo puede pagar, hay que hacerlo, ¿no? Porque vale la pena. Sí, aquí, por ejemplo, uno de los salones lo hicieron de puro papel, ¿no? Periódico, y entonces por eso quisimos justamente una de las secciones es reproducirlo con un papel justamente que asemejara al papel del periódico. En fin, Y no me voy a recursos extender aquí. Sí, recursos, por ejemplo, si no pudiéramos hacer eso, otro recurso como el de cultural es plastas de color que te hacen que el libro se divida cuando lo ves por el lomo, se divide en un color. Puedes usar plastas de amarillo, porcentajes de cian, que vienen con tu selección de color y te da ese tipo de divisiones de papel. Si yo no hubiera podido usar estos papeles, tal vez eso hubiera sido también la propuesta. Exacto. Como la era, ¿no? Como era de la discrepancia, Sí, que son las plastas de color y entonces por afuera lo ves como la franja que se está manejando Para diferenciar las secciones. por secciones. Pero ¿les parece que abramos a preguntas? Sí, sí. Si hay preguntas. Me parece que ¿Dudas? me parece también. Llegué un poco tarde, pero la clase esa de la imagen en el norte de Noruega es imagenología. Bueno, aquí imagenología en español es Bueno, lo que hacen los hospitales, ¿no? Una imagen dice más de 1000 palabras. Confucio. No sé si hayan conocido a grandes imprentas de aquí, como los Aboitis. ¿Los que, perdón? Aboitis. ¿Aboitis? Sí, fue el primero. Eran vascos ellos. Randolph Hearst en su periódico ponía un cuadro amarillo, ya que había todo el convenio, ya que leías todas las noticias, ponía un chino, estaba California inundado de chinos, y ese cuadro era amarillo,
ya que terminaste, vamos a ver qué opina el chinito. Y ella decía, hay algo, y de ahí se origina el amarillismo. Esto, Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, hace unos meses conocí a... olvidé su apellido, pero es el editor de Ramón Reverte. Sí, lo conocí y bueno, les estuve contando cuál era el futuro de las publicaciones y con estos problemas ambientales que hemos tenido, vale la pena seguir publicando o migrar totalmente a un medio electrónico. Bueno, él me dijo que es parte de esto que vale seguir imprimiendo son las publicaciones de arte, porque todavía, bueno, en pantalla no podemos tener esta reproducción que el papel nos da en un impreso. Y bueno, una de las cosas que también dijeron fue que no podemos, bueno, lo dijo Jaime, que no podemos hacer cosas que antes se hacían si ya tenemos el internet. Entonces la publicación que vamos a estar trabajando, ¿cuál sería su finalidad? ¿De ser impresa o también podría ser de esta parte para electrónico? La que están tallereando. Digo, la idea es de que sea impresa, ¿no? O sea, yo creo que también, digo, hace 3 años no tenía ninguna memoria, ¿no? En términos de, pues sí, o sea, de alguna u otra manera yo creo que justo el libro, o sea, hay cosas que no te lo va a dar una publicación digital, ¿no? No obstante que llevamos ya, o sea, 3 años sí, ¿no? Sí hemos tratado de hacer o llevar una memoria de las exposiciones haciendo una propuesta, pues más o menos de folleto y sobre las exposiciones, ¿no? Que esas, por ejemplo, las pueden consultar, están en la página de Mucarroma, ¿no? Y responden a cada uno de los proyectos, pero la idea sí sería poder hacer, para entonces poder entender pues, el proyecto en su dimensión, ¿no? Que sí es importante, ¿no? Y bueno, otra pregunta. Sí, entendí entonces que el editor es como el gestor de toda la publicación y bueno, para que el editor tenga esta gestión, alguien la tiene que pedir, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ¿en qué parte, llega por decirlo así, el cliente, qué tanto se involucra en el proceso de la edición y del diseño? O sea, por ejemplo, si no autoriza ciertas cosas o algo así. Es que varía muchísimo. Sí, varía mucho. Sí, puede ser, al principio, puede ser que el cliente le encargue al sello editorial el proyecto, ¿no? Quiero un libro voy a poner algo muy frívolo, quiero un libro sobre, sobre mariposas. Entonces el editor el sello editorial le hace una propuesta de proyecto. Y entonces después, una vez que se acepta esa propuesta, ya se arranca el proyecto y sí, el cliente que quiso el libro de las mariposas está involucrado siempre en todas las decisiones que se tomen de ese proyecto. Por ejemplo, es un proyecto, esos se llaman libros por encargo, ¿no? Luego, claro, está el de construir el proyecto. Está el de construir el proyecto, no. Está el de publicar la investigación de un académico, donde el académico va a estar involucrado todo el tiempo en todas las decisiones que se tomen para hacer ese libro. Está los libros hechos desde el museo con los artistas y los curadores. El curador y el artista van a estar involucrados en todas las decisiones que se tomen en el proyecto. Ahora, no siempre se involucran, ¿no? Hay unos que se involucran de más y hay otros que no te pelan. La verdad es que los polos estos polos opuestos no son buenos en ningún extremo. O sea, que el artista se involucre y el curador se involucre y el editor se involucre es ideal, ¿no? Porque entonces el proyecto, cuando se involucran de más, no te dejan hacer ciertas cosas o se imponen sobre decisiones que la verdad harían el proyecto mucho mejor y que luego estas imposiciones de decisiones pueden estropear, ¿no? Lecturas, ¿no? Decisiones sobre la estructura.
O sea, eso Es válido. muchísimo. No sé si quieres agregar. Digo, sí, recalcar que sí, hay una negociación constante, ¿no? Y el editor participa en todo el proceso, ¿no? Desde la concepción hasta ya la difusión o presentación del libro, la distribución. Sí, hay casos que se vuelven muy problemáticos. Si un coleccionista, por ejemplo, sí quiere un libro sobre su colección de arte, digo, en este país hay gente con mucho dinero y simultáneamente muy ignorante, ¿no? Y eso para un libro es un punto de partida erróneo, ¿no? Muy endeble, que solo va a causar problemas a la larga, ¿no? Porque no hay demasiada gente con dinero acostumbrada a imponer o a que se le diga que sí a todo, y un editor tiene que negociar incluso con esas personas. O sea, digo, me acuerdo porque aquí hay un catálogo de la Fundación Jumex en el que trabajé, digo, hace muchos años. Sí, claro. Y el libro se imprimió en Bélgica, yo fui a Bélgica a cuidar la edición, pero deseaban que los fotogramas de los videos reprodujeran como si fuera una pintura de 3 por 5 metros. O sea, es imposible. Imposible. Es de 72 de puntos. Sí, no, es imposible. Entonces, pues sí, digo, hicimos esfuerzos. Al final quedó razonablemente bien, pero sí hay por aquí alguna imagen que ocupa la página. Y al final sí vamos a tener que hacer lo que el cliente va a pedir, porque, o sea, tratar de convencerlo, pero él es el que paga. Pero bueno, ahí yo creo que también sí es importante ver el es sentido, esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la publicación? Sí. Sí, eso ¿A es- qué responde la ¿A qué responde la publicación? publicación? Claro. Digo, esto respondió a una exposición que organizó Jumex, me parece que en San Ildefonso, ¿no? O sea, cuando todavía no tenían ellos un museo. Sí, todavía no tenía el museo, ¿no? Según yo, ya estaban en Ecatepec, ¿no? En Ecatepec sí, Pero no tenían el museo porque de pero no tenían el Polanco. museo de Polanco. Sí, en 2004. Y sí, había pues sí, muchos caprichos que venían de arriba y a los que es muy difícil oponerse, ¿no? Y a los que tenemos que responder tanto los diseñadores como los editores de la mejor manera posible, ¿no? Y la imprenta también hacer milagros para que Claro. Para que se vea bien. se vea Y razonablemente el que bien. quiera entenderlo lo va a tener que entender, o tú puedes llegar muy juicioso y decir, mira qué mal les quedó la foto, pero no entendieron todo ese proceso. Hay unos cuantos videos ahí. Porque además el video pues ya es, digo, me parece que en ese caso es video digital, o sea, es Y ya tiene RGB, todo mal. Sí, ya tiene un tipo de, Sí. ¿no? la Que velocidad, define. sí, la velocidad del video es distinta a la Claro. de Claro. cine, ¿no? O sea, Claro. mucho más rápido el video, ¿no? O sea, todo video siempre va a tener un Sí, tiene otro blur, pixel y sí, otra un cosa. Sí. pixel. Una reproducción. Y a lo que me refería un poco con no de que existe la red. En el instituto, por ejemplo, la parte científica del instituto hay un laboratorio que estudia los materiales, ¿no? De las obras de arte. Entonces hacen estudios, pues sí, de color, de pigmentos, ¿no? Bueno, radiografías de los cuadros. Ahí no niego que una publicación impresa puede quedar muy bonita, ¿no? Pero puedes tener un apoyo digital, ¿no? Incluido en el mismo libro, o sea, que te remita a una plataforma digital. Ahí, no sé, por ejemplo, en Bélgica acaban de restaurar el retablo de Van Eyck, maravilloso que está en la Catedral de Gante, y la página que dedicaron a ese retablo es maravillosa, ver todo el proceso de restauración con un detalle pues, al milímetro, ¿no? O sea,
que jamás vas a poder verlo en un Una impreso, publicación. porque hay una trama, Que es imposible. entonces te puede apoyar, o sea, esa publicación digital puede complementar o Y uno es el que lo propone, porque es decir, vamos a hacer esta publicación en donde se explique en texto, pero vámonos a una liga donde me lleve a esto, que es una joya haberlo hecho. y asegurarse que sí, que eso sea un permalink, ¿no? Y que Todo el tiempo, o sea, todo el que, tiempo, no, que cuando te no metas vaya a siempre esté, desaparecer y ¿no? compraste el libro y luego... Y ya no sirve de nada que no tienes esa liga. Sí. De las publicaciones digitales. Siguen considerando lo mismo. No. ¿Alguien más? Y bueno, respecto al... La mayor parte del papel que usamos en general es importado y son plantaciones de árboles que tienen en Canadá, en Noruega, en Finlandia, o sea... Para que no sientan culpa. No, que también es lo hablábamos el otro día, es una responsabilidad de nosotros saber que tanto puede ser sustentable algo que haces, a qué empresas les compras, en qué imprentas imprimes, porque somos responsables también de porque esas sí, son decisiones. procesos tóxicos. Son procesos tóxicos, hay muchas que son semiverdes, entonces también uno debe promover, claro, después llegas a que no están en el padrón de Imprentas, entonces no puedes, sí, o cosas de ese tipo, pero por lo menos lo estás pensando, lo estás considerando. Sí. Sí, el papel reciclado es caro, el papel ecológicamente Sí, es caro, todo lo que es es caro. ecológico es caro. Y ser verde en una imprenta es caro, en México solamente creo que hay una, entonces es complicado, ¿no? No, y en México también, ¿no? Las imprentas tienen, o sea, tener sus máquinas pagan unos impuestos Sí, altísimos. traer una máquina de ese Es nos muy lleva, caro. creo que les lleva un año traerla. Sí, ¿no? sí. O sea, también hay que, luego dicen, pero ¿por qué es tan caro imprimir en México? Pues porque los impuestos están altísimos. O sea, Los aranceles, todo. ¿no? Y sí hay que procurar imprimir aquí, ¿no? Claro. Hacerlo aquí. Y a veces esos presupuestos son los mismos que te mandan de España, ¿no? Pero bueno, considerando incluso los envíos, pero hay que procurar hacerlo aquí, ¿no? O sea, más allá de, o sea, considerando todas estas cosas para las que se enfrentan las imprentas, ¿no? La profesionalización también de las personas, de los técnicos que trabajan, ¿no? Los prensistas. Sí, las imprentas pues dan trabajo a muchísima gente. Da muchísima gente, sí, es un proceso largo y da mucho trabajo de 2 turnos. Exacto. Es muy amable, es muy bonito el trabajo de imprenta. Oye, aparte yo siento que a veces pasa algo con la publicación digital, que yo creo que tiene que ver también con los hábitos de lectura, en donde ya no lees el libro. O sea, te vas a lo que buscas y entonces te quedas con ese filtro, ¿no? Que yo siento que a veces eso no pasa cuando lees el libro. No lees ¿de el Fox? Es que forma parte de esta simultaneidad en la que vivimos, ¿no? O sea, leer en digital entra, o sea, como que eso permite que entren todos los, como todos las, todo lo exterior, ¿no? El WhatsApp, la lectura, el chat, el no sé Que qué. tocó el timbre, que vino. Cuando agarras un libro, Sí. hay, bueno, cuando estás leyendo un libro, Claro. hay otra actitud completamente distinta a esta. Sí. Entonces sí, yo creo que sí cambia por completo, es una experiencia completamente distinta. Y además está sujeto a la actualización, al cambio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esto. Y hay plataformas que son muy interesantes, el material de lectura de literatura de la UNAM está hecho desde el 57, lo inició Mago Blanc, por ejemplo, y tiene 3 millones de visitantes. O sea, hay que subir esos textos porque hay que leerlos. Pero esa era la intención desde que se hizo la primera vez. Cuando se hizo ese material era para que lo leyera toda la comunidad universitaria y más. Porque costaba 5 pesos hacerlo. Pero si ahora los puedes subir, qué maravilla que todo el mundo lo pueda leer. Pero se los dije el otro día, de todas maneras tienes que editar el libro. Claro. Para poderlo subir y leerlo bien, lo tienes que trabajar. Todo eso, lo único que se saltaron fue la impresión. Pero lo están distribuyendo, lo están actualizando, lo están renovando.
No es un texto Word, ¿no? No, O sea, es un PDF diseñado y lo listo estás para lectura. originando de pe a pa, lo estás conceptualizando. Pero esa plataforma es maravillosa para ese tipo de cosas. Claro. Sí, nosotros la revista del instituto son 500 ejemplares cada 6 meses. Y la revista simultáneamente está en la red y ahí recibe 25,000 visitas trimestrales. No lo son los 500. Y, pues, sí, gente de Australia, Japón, que de otra Esa manera... es una manera... De otra manera no les llegaría, porque mandarles la revista es caro, no les llega. Sí, es un canal de distribución. Y seguimos haciendo el impreso porque pues, de todos modos pues, hay colecciones que vienen desde el origen de la revista en 37. O sea, la revista tiene una tradición muy larga, no hay que cortar y muchos de esos ejemplares van a bibliotecas públicas. Que no van a estar todo el tiempo en acceso a internet y de verlo en una... El museo también tiene abiertos, bueno, más bien subidos Están arriba todos los los PDFs sí. a la página. Y eso también, y además eso ha generado coleccionismo de los libros. Porque los tienen porque tienen acceso a todo el libro y les interesa. Es increíble cómo funciona, cómo sigue funcionando bien, bueno, para nuestros lectores el PDF, ¿no? Sí. Porque cuando hicimos una vez un EPUB, claro. Para justamente un libro para una lectura digital, o sea, el EPUB está hecho para eso, y cuando lo íbamos a publicar nos pidieron el PDF porque no se hallaban en el EPUB. Y tuvimos que hacer... Sí, se necesita para que sea el ebook. Es que fue muy chistoso para hacer la resaca. O sea, bueno, fue muy curioso. Yo decía, bueno, claro, pues este EPUB, ¿para qué quieren el PDF? Si es incomodísimo leer el Habría que PDF. ver con Ana cuál se descarga más, ¿no? Si Yo el creo EPUB que es o el PDF. Yo creo que el PDF. Creo que ya me creo que decía el el PDF. Yo creo que el PDF es que está todo hecho y es casi tener el libro. Y a veces hasta lo imprimes. O sea, no, eso es chistoso. O sea, es para electrónico y tú lo imprimes porque te quieres ir a leerlo en papel. Pero en ese sentido, platicamos hace rato de esta división ya de los medios, de unos editan el digital, entonces del digital se selecciona qué va al impreso. En esta parte del que imprimes lo que ya está en digital, ¿cómo se genera un equilibrio? O sea, ¿cómo generas un equilibrio de que si haya, por ejemplo, en el caso de las revistas o en el caso de los temas de investigación, que sí debería ir a un impreso y que no debería ir a un impreso? ¿Cómo es que el editor decide qué genera hacia el impreso? ¿Qué publicas y qué no? Ajá. O sea, ¿Qué imprimes? Sí, que imprimes y que no. Pues es un albur. No, sí tiene sí se dictamina eso, o sea, sí tiene un proceso. O sea, por ejemplo, en el instituto lo que sí publicamos en línea son, bueno, por un lado la revista, por otro lado las memorias de los coloquios, ¿no? Porque esos, pues, participa gente de todo el mundo y sí hacemos una versión impresa, pero es una versión impresa de un tiraje muy corto, nada más para, pues eso, para los propios autores que tengan su ejemplar, para las bibliotecas con las que tenemos intercambio bibliotecario, ¿no? Eso por un lado. También estamos publicando en línea aquellos libros que el instituto ya no va a reimprimir, ¿no? Entonces los digitalizamos y ahí están disponibles, ¿no? O sea, finalmente, o sea, somos una institución pública. Todas esas investigaciones se hicieron con dinero público, o sea, Claro. no pueden permanecer encerradas en un medio privado, ¿no? Claro. O sea, es conocimiento que tiene que ser público, ¿no? Y con los libros que vamos elaborando, hay muchas veces, pues sí, es el diálogo con el autor, ¿no? O sea, hay autores que, por ejemplo, pensaron su libro más como un manual para sus estudiantes, sus alumnos, entonces les funciona bien un libro electrónico, ¿no? Pueden meter muchas más imágenes, pueden meter imágenes a color, ¿no? Pueden, y en cambio no tienen tantos limitantes, ¿no? Tantos limitantes, ¿no? Y en los impresos, pues sí, hay otras
Depende mucho del autor, depende también las posibilidades que hay de venta, o de si tienen un nicho muy específico, ¿no? Sí, a veces el nicho se reduce a tal grado que pues, es mejor, ¿no? Tal vez subir contenido a la web y sí, hacer ¿no? publicación bajo demanda, ¿no? O sea, tener ahí. Funciona, luego vamos haciendo los que nos van pidiendo. Y a lo que me refería al principio eran más bien imágenes que, o sea, si las imágenes, digamos, son nuevas, ¿no? O sea, que el investigador las encontró o él mismo las fotografió, ¿no? Como puede ser el caso de, pues no sé, pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros no vamos, tampoco está la red llena de imágenes de la sierra de Durango. Pues ahí sí vale la pena imprimirlas, ¿no? O sea, pero si es una imagen que te va a costar dinero, que le vas a pagar a un museo y de todos modos todo el mundo ya conoce esa imagen o puede buscarla, no sé, el Guernica o la Última Cena, pues ¿para qué la reproduces? O sea, la puedes mencionar y puedes estudiarla, pero pues cualquiera es una imagen. Sí. Esa es, por ejemplo, una discusión muy interna que hemos tenido en cuanto, volviendo a las listas de obras, ¿no? Que sí. Podrían ser digitales, porque cambian tanto que podríamos no publicarlas en los catálogos de cada proyecto. Pero es una polémica, no es algo que ya esté definido y que digamos, no, sí, tienen que ser digitales, pero por ejemplo ese es un elemento de las publicaciones que podrían estar justamente en otra plataforma que ayudaría a que estas modificaciones constantes se estuvieran actualizando. Sí, las exposiciones son un buen ejemplo porque en general, o sea, sí hacemos catálogos de exposición y esos catálogos son lo que queda de las exposiciones, ¿no? La memoria. Y aparecen el día de la inauguración, pero no registran la exposición en sí, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Y digitalmente se podría apoyar, ¿no? Tener los planos de los museógrafos, hacer el registro. Sería increíble tener la segunda parte. Por eso sería interesante. Los recortes de prensa. Pero exactamente, la gente que pestaña. La lista de obras actualizada. Es que la lista de obras es ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, para mí el libro, el hallazgo del libro, a uno que le fascina y que se basa a buscar libros de los 20, luego del siglo pasado. Claro. La verdad es que lo máximo es tener el libro con todo su lista. Es que se aunque esté un poco, ya investigaremos si ese último día no llegó la última hora, o sea, porque eso es lo fascinante también de llegar a los libros. Hay libros del siglo XVIII, del XVI, y dices que maravilla. Así es como hacían la investigación, y eso es parte de la historia. Entonces, a mí me parece que es importante que se registre y que se quede, porque no sabemos qué plataformas van a venir después. Ya nadie lee ZIPs, no sé si les tocó. Bueno, disquetes, o sea, y entonces ¿dónde va a quedar toda esa información? Vamos a suponer que todo va a ser ligas, y de repente ya no podemos ver esas ligas, pues entonces ya no lo tenemos. Hay una tormenta solar. Exacto. Ya sé. Cuando la noche nos alcanza. Qué fetichistas somos. Es el objeto. Si no, no haríamos libros. Si no, no haríamos libros. Ahora, ¿qué otra pregunta? Sí. Yo perdón. No. Es que quería responder a lo de por cuáles decides que son digitales, pero si quieres pregunta ya. No, adelante. Nada, es rápido, nada más de responderte desde el museo. O sea, esa decisión ya se hace previamente. O sea, el museo tiene 4 líneas editoriales a las que responde con publicaciones, pero esa selección de qué se publica ya se hace previa, o sea, qué se publica en impreso y qué va a salir digital. Pues solamente hemos hecho una cosa digital, el resto, ese filtro lo hacemos antes de decidir qué publicar, qué título va a entrar en las colecciones. Ya, eso es todo. Gracias. Ahorita mencionaban acerca bueno, retomaban como un poquito esta cuestión del papel y de reutilizar y todo eso, y mencionabas que aquí en México había una sola, y quería saber como cuál es la imprenta que... Grupo Fora tiene semi verde. No puede ser verde al 100%,
porque las tintas todavía no, y bueno, México no es verde como país, ¿no? Entonces, pero tiene, es semiverde, se llama Grupo Fauria. Ay, se fueron tan lejos. Bueno, depende de dónde vives. Claro. No, está por Churubusco, con la central de Abasto. Es que Sí, yo me está súper quedé. cerca. Ay, de verdad, pero se Sí, sí. mudaron otra vez. Benito Juárez, ahí cerca. es Ahí que se hace puede ir a mucho comer a la no- central de Abasto. Ah, pues está bueno. Por ejemplo. No, sí es una imprenta. Ella, la dueña es de Bélgica. Es de Bélgica. Betty Van Camp. Betty Van Cauler y ella promueve mucho eso. De ella, de hecho, tiene una de las, en México, es de las pocas que tiene la máquina Índigo, que es digital, pero para formato grande, porque los que tienen Índigo solamente es menor a tabloide. Y ella tiene el de, para pliegos de mayores de, o sea, puedes imprimir con ella de 35 por 40 y algo, pliegos de 16, o sea, tiene la máquina grande de pliegos para, creo que de 10 metros o cosas así. O sea, son dos máquinas Índigo que son las únicas en México también. O sea, sí tiene esa postura. Y trata los papeles, los manda a tratar, o sea, tiene como, no puede hacerlo al 100%, pero tiene una intención, digamos. Ok, gracias. Sí. Está en la página web, es Grupo Fauria. Buenísimo, pues ahora nada más los invito. A echarle ahí. Pero yo lo hice con todo el amor que no, está, sí, está. Pero Pero sí, en realidad, sí,